lo subiré. ¿Sí? Bueno, como les dije en la clase de presentación, ¿sí? La idea es hacer la práctica en Python. ¿Sí? ¿Por qué elegimos Python? ¿O por qué elegí Python? Es básicamente porque es el lenguaje que está en auge, ¿sí? Es el lenguaje que está en auge. Entonces, yo creo que como universidad o facultad tenemos que estar a la altura de las circunstancias, estar actualizados en las cosas, ¿sí? Entonces, elegí ese lenguaje porque están todo el mundo trabajando en eso, y por otro lado, es un lenguaje que la curva de aprendizaje es más rápida y se llega más rápido que con otros lenguajes. Está comprobado, ¿sí?, que la curva de aprendizaje es mucho más amigable y más rápida, ¿sí?, más intuitiva. Y por otro lado, hay muchas empresas, ustedes van a trabajar después más adelante, que exigen este lenguaje base, ¿sí? Y además lo van a usar a los que cursen, los que sigan cursando en numérico, lo van a usar en numérico, van a estar usando Python, ¿sí? Muy bien. Entonces, para acceder al Python, es básicamente ir a la página de Python, ¿sí? Ir a la página de Python. Bueno, acá me dice que tengo que esperar 24 horas, por eso estaba. A ver. Ocultar el panel. Ahí está. Entonces, básicamente tiene que ir a la página de Python, ¿sí? Python.org. Y ahí se Python lo es van a con poder H, me parece. sí. Es con TH. Sí. Perdón. Python. Con razón no lo encontraba. Y no es www, es www. Bien, ahora sí vamos. Bien. Y acá, ¿sí?, pueden ir a la parte de download y bajar, ¿sí? Está la versión 3.10, según qué sistema operativo tienen, ¿sí? Lo que pedimos es que sea una versión 3. Algo, ¿sí? No, o sea, no menor a 3. algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha diferencia entre la versión 3 y algo a las versiones 2. ¿Sí? Hay un gran salto. Entonces, esto lo pueden bajar, ¿sí? Y entonces, después, ¿cómo lo ejecutan? Y van a, por ejemplo, yo lo tengo instalado acá, van acá al buscador, ponen Python y les abre la consola de Python, ¿sí? Esta es la consola de Python, ¿sí? Y acá vamos a trabajar. Hay varias alternativas, ¿sí? Por eso también elegimos Python, porque hay varias alternativas. Está esto. Después, otra de las cosas que está es el Visual Studio, ¿sí? Visual Studio Code, que eso también se lo pueden bajar, figura, lo buscan en Google y Visual Studio, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos permite Visual Studio? Cuando tengamos varias cositas para hacer, nos permite escribir un programa y ejecutarlo. Acá vamos a poder tener la terminal de Python y la terminal y el comando común y corriente, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si escribimos Python, ¿sí?, entramos a la consola de Python, ¿sí? Entramos a la consola de Python y podemos trabajar como común y corriente, como tendríamos la consola directa.
¿sí? La ventaja de esto, Visual Studio, es que predice lo que vamos a escribir, ¿sí? Predice lo que vamos a escribir y entonces nos ayuda con la anotación. Por ejemplo, acá, bueno, justo es un programa que yo tengo de Python. Entonces, por ejemplo, yo pongo int y ya enseguida detecta que quiero escribir import. Entonces me va detectando lo que quiero escribir, ¿sí? Me va ayudando con la escritura. Eso es como un procesador de texto con anabólicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va diciendo qué es lo que tendría que ser, ¿sí? Muy bien. Y otra de las opciones, ¿sí? Para los que no tienen computadora, una gran computadora, y por ahí dicen, no, mi computadora no se la banca, es la de Google Colab. ¿Sí? Google Colab. Google ¿Te hago una Colab. consulta? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Que decías lo de Visual Studio. ¿Qué Sí. versión, digamos? Porque yo estaba viendo y tengo la 2019 bajada por tenerla, no por otra cosa. No hay distinción sobre versión. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, Google Colab, ¿sí? Google Colab, que es una consola también de Python. Bueno, acá hay varias cosas. ¿Qué es lo que nos permite Google Colab? Es programar dentro de la nube. Usar las computadoras de Google. ¿Sí? Usamos la computadora de Google para programar. O sea, solamente tenemos que tener internet. Y no una internet tan alta, sino que una internet común y corriente nos permite programar. Por ejemplo, abrimos un bloc de nota nuevo. ¿Sí? Y acá están las celdas de escritura de Python, ¿sí? Entonces acá, de vuelta, lo que tenemos que decirle, por ejemplo, conectar, acá nos está conectando una computadora de Google, ¿sí? Y entonces nos conectó a la computadora de Google, y acá trabajamos como veníamos trabajando, que también tiene como el Visual Studio, un procesador con anabólico, porque también nos predice lo que queremos escribir, ¿ves? Import, o qué sé yo, np. Bueno, acá todavía no llamamos que era el np, pero una vez que llamemos cosas, nos va diciendo qué es lo que queremos escribir. Y nos permite, ¿sí?, conectarnos con Google Drive. Nos permite conectarnos con Google Drive. Por ejemplo, yo me puedo conectar con Google Drive. Ahí se va a conectar. Se conectó supuestamente. Actualizamos. Y acá nos aparece el Drive, ¿sí? Nuestro Google Drive. Y por ejemplo, si tenemos, bueno, acá yo no tengo la carpeta compartida, pero si tenemos la carpeta de modelización, podemos agarrar los archivos. Entonces ya no precisamos ni siquiera, ¿sí? Está bueno esto porque no precisamos ni siquiera llevar un pendrive al laboratorio. Con Google Drive podemos trabajar. Incluso podemos mezclar lenguaje con cosas escritas. Por ejemplo, antes que esto yo podría poner acá, escribir guía 1, ¿sí? Guía 1 y escribir todo entonces está interesante, ¿sí?
Bien. Ustedes, la idea es que traten de hacer lo que quieren. O sea, pueden trabajar en Google Colab, pueden bajarse Python y trabajar directamente en Python con un bloc de notas, o pueden bajarse Python con Visual Studio, trabajar acá, ¿sí? Entonces, tienen varias alternativas, ¿sí? Varias alternativas. Ustedes elijan la que les convenga. ¿Una que recomiendes en particular de las tres? Tipo, que sea la más cómoda o Y yo, la más útil, mira, la más completa. todas son completas, todas son completas. Mm, Yo la que estoy usando últimamente, ¿por qué? Porque yo trabajo con procesamiento de imágenes y estoy trabajando con un conjunto de datos muy pesados. Entonces, por ejemplo, mi computadora no se la banca, no se la banca. mm, Entonces uso el Google Colab, porque en ese sentido me permite usar computadoras mucho más poderosas, ¿sí? claro. Mucho más poderosas porque, pues, esto por ahí no... Acá estoy usando una computadora común y corriente de Google, ¿sí? Pero puedo seleccionar una GPU. Una GPU es una computadora mucho más potente, o sea, de alto rendimiento, que usa las tarjetas gráficas y maneja mucho conjunto de información sin saturarse. Entonces, eso es lo que te permite, o sea, por un lado, esto es todo gratuito, ¿sí? Y uno dice, bueno, nada es gratis, nada es gratis. Entonces, le estamos vendiendo el alma al diablo. ¿Por qué? Porque le estamos vendiendo, algo le estamos dando a Google. Sin saberlo, algo le estamos dando a Google. Pero bueno, Google nos ofrece una supercomputadora que nos facilita el cálculo, ¿sí? Pero por otro lado, para las cosas que tienen ustedes, yo elegiría entre Google Colab y el Visual Studio, ¿sí? El Visual Studio. Perfecto, gracias. Python con Visual Studio, ¿sí? Esos son los que... Perdón, yo me perdí la parte, el Python con el Visual Studios, ese lo descargamos también desde la página de Python. Eso iba a preguntar. No. Ok, Python lo descargas de un lado, Python lo descargas de un lado, que es la página es la Python página de Python, sí, sí. ONG, y Visual Studio, lo buscas, Visual Studio, Code, ¿sí? Visual Studio Code, y acá tenés para el editor, ¿sí? Y acá lo puedes bajar tranquilamente. La ventaja de Visual Studio es que te permite programar en varios lenguajes. No es para un único solo, ¿sí? Licencia gratuita, ¿verdad? Es O licencia libre, gratuita. ¿cómo se diga? Sí. Ok, Eso, perfecto. o sea, eso también está ponderado por nosotros. Hace años trabajábamos con MATLAB y no era coherente. No era coherente porque estamos usando un lenguaje que era pago y no era oficial. Entonces lo trasladamos al Octave, que el Octave era la versión gratuita de MATLAB, y con el objetivo siempre también mío de pasarlo a Python, porque era el lenguaje que estaba en auge y esperemos que sigan así, porque son como modas, ¿sí? Entonces... Bien. eh, Yo había leído hace unos cuantos años que creo que era en la UBA, habían dejado de arrancar a enseñar con C para enseñar Python por justamente esto, por la curva de aprendizaje que tiene. Y es exacto, más fácil familiarizarse sí. con este tipo de lenguajes que... Es mucho más fácil y te obliga a ser ordenado. Te obliga a ser ordenado, ¿sí?
Bien. Entonces, profe, perdón, Sí. una pregunta. Sí. Descargamos Visual Studios y de ahí en Visual Studios poníamos Python y como que lo podíamos usar, pero también tenemos que descargar Python. Primero va a dejar Python y después va a bajar Visual Studio. Ok, bien, ¿Sí? bien, gracias. No, por favor. Entonces, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace Python? Python es un lenguaje de programación donde nosotros lo que vamos a hacer es darle algunas recetas, ¿sí? Que tienen que ser ordenadas las recetas, y la computadora va a seguir tal cual le ponemos ese orden, esa receta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, acá estoy esta es la consola de Python, porque escribí Python para entrar. Entonces puedo decir, por ejemplo, 3 más 2, y me va a dar el resultado, o 5.0 más 7, y me va a dar un número con coma, ¿sí? Porque lo pongo en decimal. Después puedo dividir, por ejemplo, 3 dividido 2, me va a dar, ¿sí? el valor, ¿sí? O puedo ponerle 3 por 2, ¿sí? La multiplicación. La potencia es con doble multiplicación, ¿sí? La potencia es con doble multiplicación. Después, por ejemplo, puedo hacer el resto de la división de 3 con el 2, que me va a dar 1, ¿sí? O por ejemplo, qué sé yo, a ver, 5 con el 2, que me tiene que dar también, no, 5 con el 3, que me tiene que dar 2, ¿sí? Entonces, este es el resto de la división, ¿sí? Entonces se puede, o sea, tenemos la multiplicación, la división, ¿sí? La suma y la resta también, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a tener, ¿sí? Es las operaciones que se llaman booleanas, ¿sí? De verdadero o falso. Por ejemplo, puedo consultarle y decirle 2 es menor que 3, y esto yo espero que me devuelva un resultado que es true, ¿sí? O puedo decirle que 3 es menor que 2, y acá me va a devolver false, ¿sí? O puedo ponerle, por ejemplo, 2, cuando le pongo el igual, le tengo que poner doble igual, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver por qué. 2 es igual a 2, true, o 2 es igual a 3, false, o puedo poner que 2 es distinto se pone con el signo de admiración, y el igual a 3, y me va a poner true, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de operaciones que la vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué le tengo que poner doble igual? Porque el igual significa identificar una variable con otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo a igual a 2, ya le va a decir que en A va a poner el 2, ¿sí? En A va a poner el 2. Entonces yo ahora de vuelta, cuando quiero, si yo vuelvo a poner A, me va a decir que A es igual a 2. O sea, a A le va a asignar el valor que tengo del otro lado del igual, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Le va a asignar el valor que tiene del otro lado del igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hago B igual a A, ¿sí? Y entonces lo tengo que B me va a dar lo mismo que A. Ahora, si por ejemplo yo hago que A sea igual a 1, ¿sí? Entonces después pongo el B y me va a poner que es 2, ¿sí? Pero hay veces que cambia el B. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo en las listas, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿Esto va a ser como nuestro Hola Mundo o lo vamos
El aprendizaje de Python lo vamos a encargar como por otro lado. No, lo vamos a encarar por otro lado, lo vamos a encarar por la parte numérica, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Ok. Como dice su compañero también, hay otras variables, ¿sí? Estas son las variables numéricas, pero hay otras variables que son las string, ¿sí? Que son las palabras. Entonces, por ejemplo, puedo poner que A sea igual a str, ¿sí? Que significa string, una abreviación de string, y por ejemplo, como dice, hola mundo, ¿sí? Que es el tradicional mensaje que arranca un aprendizaje de Python, ¿sí? Realmente hacen un programa que imprima solamente hola mundo, ¿sí? Entonces, si yo pongo A, me va a escribir hola mundo, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos todas estas variables, ¿sí? Pero esto lo estamos trabajando en línea, ¿sí? ¿Qué significa línea? En línea de comando, o sea, cada instrucción le vamos a tener que estar diciendo, haz esto. Bueno, una vez que hiciste esto, haz lo otro, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de hacer un programa? Es darle una lista de instrucciones, como está acá, ¿sí? Como aparece acá, una lista de instrucciones, entonces, que las ejecute en orden, ¿sí? Entonces la va ejecutando en orden y nosotros no olvidamos, lo corremos una vez y el tipo sabe los pasos que tiene que hacer. Y el último es lo que va a devolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a cerrar todo esto, guardar que lo estuve trabajando, guardar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vamos a archivo, ¿sí? Y podemos crear un área de trabajo, o un área de trabajo es donde vamos a meter todas nuestras cositas, todos nuestros algoritmos, ¿sí? Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo, ¿sí? Un nuevo archivo, y entonces lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es un programa que pida, como podemos decir que pida con input, ¿sí? ¿Por qué no nos, que yo le decía que era un lenguaje con un esteroide, por qué esto no nos predice lo que vamos a poner todavía? Porque primero tenemos que darle el formato Python, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí? Lo ponemos guardar como, y todos los programas en Python terminan en .py, ¿sí? Entonces, vamos a buscar Python, por ejemplo, para que vean. Todos los programas terminan en .py, ¿sí? Entonces, ponemos acá prueba. ¿Sí? Entonces, acá ya está ¿ven? Y ahora ya nos introduce lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, input, y acá nos dice el objeto y lo que queremos, ¿sí? Cómo poner, ¿sí? Nos da la introducción de cómo lo tenemos que escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, A, ¿sí?
y acá ponemos, introduzca a, busca un número, ¿sí? Vamos a ver. Dos preguntas. Primero, tenés mal copiado introduzca. Sí, Faltó la O. Y en español, yo tenía entendido que solo se podía hacer en inglés. Desconocimiento total, pero ¿se puede hacer en español? Mirá, yo pensé que solo se podía hacer en inglés. no se puede hacer en español. Mirá. Introduzca un valor n, ¿sí? Y acá Porque vamos a... lo que pasa es que me parece que con el, perdón, me parece que con el input ahí lo que estás escribiendo es lo que querés que aparezca en pantalla, ¿no? Como Exacto. que, claro, por eso lo puedes escribir en español. Exacto. Es tipo un O sea, los comando. otros comandos sí va todo en inglés, pero Sí, esta parte es como que es algo visual que querés que aparezca. exacto. Gracias, no, eso no entendí. Bien. ¿Sí? Entonces, input esto, y entonces acá le ponemos que lea a ver si era así, porque esto no me acuerdo porque no, o lo ponemos acá. A ver, vamos a probar esto y le vamos a decir que lo imprima, ¿sí? ¿Y cómo le decimos que lo imprima? Hay una función que se llama para imprimir, que es print, ¿sí? Entonces, print a, y acá nos dice que hay un error, que es justamente, nos ven acá, esto, pero ya nos está diciendo cuál es el error. Entonces, acá vamos a poner a igual esto. Bien. Entonces, esto lo guardamos, ¿sí? Esto lo guardamos. Y entonces, ahora voy a salir del Python para volver a entrar. Entonces, exit. Para salir es con exit. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, tenemos que ir al lugar donde está el archivo. ¿Sí? Entonces, cd, yo lo había guardado en download. ¿Sí? Ahí lo había guardado. Entonces, es importante estar en el lugar donde lo tenemos. ¿Sí? Donde teníamos el archivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos el programa. ¿Sí? Entonces, acá ponemos prueba.py y nos saltó el error que es el problema ¿dónde está el error? El término no se reconoce el nombre. Escrito carácter. Yo lo guardé en. No lo guardé en. No, sí, lo guardé en. Bueno. A ver si es este el problema. A ver, vamos a probar con el input. A igual a 2. Déjenme probar. Entonces, control S. Bueno, a ver. Supuestamente tendría que correr, pero no sé qué es lo que está pasando. A ver, Python, vamos a escribir de otra forma, prueba.py. Ahí está.
¿sí? Esta es la otra forma para escribirlo, ¿sí? Y a ver ahora si funciona. Vamos a control S. Y entonces generamos, introduzca un número, vamos a ponerle 3, y imprime el número y cierra, ¿sí? Entonces, ven, hace las rutinas que le pusimos. Acá le pusimos dos instrucciones y nada más, pero nosotros vamos a pedirle que sean más instrucciones, ¿sí? Con el correr del tiempo, o sea, cuando resolvamos los problemas, vamos a hacerle más instrucciones que la vamos a dar, ¿sí? Bien, entonces, la idea de acá es, ¿sí? Generar una serie de instrucciones para que nos devuelva algo que precisamos, ¿sí? Pero bien, vamos a probar otras cosas, ¿sí? Otras cosas, como por ejemplo, ¿sí? Las rutinas de control, ¿sí? Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, acá, esto no lo vamos a hacer tan seguido, ¿no? O sea, a mí no me importa que pongan una frase, input, que pongan una frase. Eso, o sea, para mí lo importante es que usen los valores que están y ya está, ¿sí? Entonces, ponemos, por ejemplo, podemos hacer un programa que lea un número, ¿sí? Input, ¿sí? Input acá lleva un número, ¿sí? Después que guarde también un B, ¿sí? B, que imprima otro número, ¿sí? ¿Sí? Y de acá que imprima si A es menor que B, ¿sí? O sea, que diga si A es menor que B. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Con una rutina que se llama if. If en inglés significa si. Si pasa tal cosa, entonces hace otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace eso en Python? Entonces, la rutina if, que es una rutina se llama de control. ¿Por qué? Porque dice, si pasa tal cosa, hace tal otra cosa. Se escribe de esta forma. If, ¿sí? Y acá le vamos a poner acá le vamos a poner una condición, ¿sí? Esta es la estructura general, ¿sí? Le vamos a poner Ahí, 2 puntos. perdón, profe, que lo corte de vuelta. Sí. Cuando nos pone el atajo, ¿no? Ponele, ¿no? Usted escribe con condition, ¿no? O como Sí. se diga. Con tab termino de completar para no tener que ir con el Sí. mouse y escribir. ¿Listo? Sí, o con la Gracias. flechita para abajo, también. Ok, listo. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando le ponemos eso, fíjense, no me lo pone justamente abajo, ¿sí? Esto es una de las cosas importantes de Python, que, por ejemplo, en MATLAB no lo tiene, y que nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Es un programa con indentación, se llama. Todo lo que esté indentado es lo que va a hacer si pasa esta condición, ¿sí? Ahora, si saco esa indentación, ya se va de esa condición, ¿sí? Por ejemplo, acá le vamos a poner que haga algunas instrucciones, ¿sí? Entonces, instrucciones. Que haga algunas instrucciones,
Y si cuando yo quiero que termine esas instrucciones, vuelvo a mi origen, ¿sí? Después hay otra alternativa con el if. Con el if hay otra alternativa que es, si pasa tal cosa, hacer algo. Y nosotros generalmente tenemos, y si no, hacer otra cosa. ¿Cómo digo el si no acá? ¿Sí? Es con el else. Else, ¿sí? 2 puntos porque es si no, ¿sí? Si no, else. Y acá, de vuelta, lo importante es que tiene que tener la misma indentación que el if, ¿sí? Entonces acá podemos poner también el instrucciones. ¿Sí? Y se termina, ¿sí? Esta es una de las cosas, ¿sí? Después, puedo tener varias condiciones, ¿sí? Otra de las formas es que yo tuviera varias condiciones, ¿sí? Puede ser que tuviera varias condiciones. Entonces, de acá podría ser if, una condición y hacer algo. Y si tengo otra condición, pongo el if. El if, la condición, ¿sí? La otra condición, ¿sí? La otra condición y las instrucciones, ¿sí? Y así puedo poner otro el if, ¿sí? El if, ¿sí? Y otras condiciones, ¿sí? 2 puntos y las instrucciones, ¿sí? Y por último, ¿sí? Puedo dejarlo así, o puedo poner el else y la última condición, ¿sí? O sea, si no pasa nada de todas esas condiciones, hacer tal cosa. ¿Puedo poner eso o no puedo poner nada? ¿Sí? Lo mismo pasa con el if. El if, solamente puedo poner el if sin el else, ¿sí? Esto es otra cosa. Else, y acá vamos a poner, entonces, instrucciones. ¿Sí? Entonces, tengo varias formas y las condiciones tienen que ser cosas booleanas, ¿sí? O sea, tienen que ser cosas que sean verdadero o falso, ¿sí? Algunas condiciones, por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso es así. Vamos a poner esto en comentario. Entonces, hacemos así. Entonces, bien, esto está... Bueno, entonces, esto lo podemos poner en comentario. ¿Cómo lo ponemos en comentario? ¿Qué significa comentario? Es que el programa no lo tenga en cuenta. Lo que yo escriba no lo tenga en cuenta. Lo podemos poner cuando hay varias líneas, ¿sí? Lo podemos poner como comentario con tres comillas seguidas. Y finalizarlo con 3 comillas seguidas. ¿Sí? Entonces, todo esto, el programa no lo va a tener en cuenta, lo va a saltear. ¿Sí? Esto es una forma, cuando tenemos varias líneas, y si tenemos una sola línea, con el numeral, ya lo pone en comentario. Otra forma, ¿sí?, de poner comentario es con el numeral. Numeral, y yo todo lo que ponga acá, no lo va a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a hacer un programa que, dado 2 números, A y B, ¿sí?, me tire cuál es el más chico.
¿Sí? ¿Cuál es el más chico? Entonces, y acá le vamos a poner, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a hacer con un if, ¿sí? Y acá le tengo que poner una condición lógica, A es menor que B, ¿sí? 2 puntos, y acá le vamos a poner que imprima, print, ¿sí? Print, y acá le vamos a decir que imprima, vamos a decirle, vamos a transformar el número en letra, ¿sí? STRA, ¿sí? Entonces acá estamos transformando el número a letra, ¿sí? Y le vamos a poner más, ¿sí? Y acá le vamos a escribir una palabra. Es, por ejemplo, es más chico que, y acá le vamos a poner más STR B. ¿Sí? Entonces, esto si pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si A es menor que B? O sea, si A es menor que B, va a entrar acá. Y si no, ¿qué es lo que puede pasar? Te puede pasar que sea más grande o que sea igual. Claro, Pero- entonces puedo poner, vamos a poner un else if, ¿sí? El if puede pasar que B sea menor que A. Si pasa eso, B menor que A, si pasa eso, ¿sí? Pero, Pregunta, ¿Control Z funciona acá? control Z para la Para vuelta, volver para sí. atrás, para deshacer, o hace otra cosa. No, no, no. Deshace. Gracias. Entonces. ¿Está? Bien. El if, si B es menor que A, vamos a decirle que imprima lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Print B es menor que A. Y si no, como decía ahí uno de sus compañeros, puedo decir que son iguales. Else, ¿sí? La última opción. Puedo poner print. Entonces acá puedo poner ambos son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar con control S. Guardamos el programa y lo podemos correr acá. ¿Sí? Entonces, py, introduzco el número, vamos a ponerle 4. Introduzco otro número, 6. Y 4 es más chico que 6. ¿Ven? Y termina. ¿Sí? Y termina. ¿Está bien? Bien. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Y por ejemplo, sí, si, porque es como que vos ahí tenés un comando que te cheque, que tipo tiene las 3 posibilidades dados 2 números, ¿verdad? sí. Pero el comando de arriba, el que habíamos puesto original al principio, ya no importa. Tipo, ¿te acuerdas que habíamos puesto print? Si es. No, Igual vos fíjate 3 que lo sí. borré. Está bien, hay que borrarlo eso. Eso tenía la duda, justamente. Lo borré. Está bien, ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Fíjense. gracias. Fíjense. Yo vamos a poner así y pongo acá, escribo un número y voy a ponerle 1. ¿Sí? Y acá le voy a poner 2. ¿Sí? Y entonces, ¿ahí qué me está haciendo?
¿Sí? Fíjense que se está volviendo loco, ¿sí? Están diciendo que 2 es más chico que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso no le di un control, no le di un número, le di una letra, ¿sí? Y el programa lo que espera es un número, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hay que tener cuidado porque estos algoritmos hacen lo que uno les dice, tal cual. Entonces, si le ponemos otra cosa, entonces el tipo va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, por ahí, acá, que 1 como letra es más grande que 2 como letra. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver? ¿Sí? Nos entramos a Python, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entramos a Python y ponemos, vamos a ponerle, a ver, ponemos, ¿Toma las letras por orden alfabético? no sabemos qué está haciendo. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a poner len. Len es una función que me da el tamaño. ¿Sí? Len igual a, por ejemplo, 2. A ver qué es lo que nos dice. 3. Y a ver, len igual a 1, me tiene que dar lo mismo. 3. Y a ver, ¿qué es lo que hace acá? A ver, 2. A ver, ¿qué es lo que está haciendo acá? 2 es más chico que 1. ¿Sí? Entonces, andás a ver qué es lo que está haciendo internamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado. Todos estos procesos que hicimos acá, ¿sí? Todos estos procesos que hicimos acá, también los podemos hacer línea a línea en la línea de comando, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta la identización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner A, por ejemplo, A igual a, que le habíamos puesto, A igual a 4 y B igual a 6. ¿Sí? Y entonces poner acá if, ¿sí? A es menor que B, 2 puntos, y aquí le tengo que hacer una indentación, ¿sí? Entonces puedo poner esto, print, esto, ¿sí? Esto. Perdón, o sea, está bien, entendiendo un poco, el Visual Studio lo que nos está dando es una interfaz gráfica y ordenando un poco la indentación del programa que estamos haciendo. No, el Visual Studio lo que te permite es lo mismo que el Google Colab y cualquier otro lenguaje, es escribir toda una serie de instrucciones y ejecutarlo de una sola vez. Ok. ¿Sí? Que acá, fíjate, lo estoy haciendo paso a paso. ¿Sí? Entonces, por ahí es laborioso porque lo estoy haciendo cada vez. Si yo tendría que poner otro número, tendría que volver a repetir todo esto de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. El if, vamos a poner B menor que A, 2 puntos, doy enter, y acá vamos a ponerle que imprima esto, ¿sí? Y que nada más, ¿sí? Entonces, para decirle que no haga más nada, tengo que darle otro enter, ¿sí? Y entonces se fija cuál de estas opciones es correcta y me la imprime, ¿sí? Entonces, por este lado, pero ahora si yo cambiaría de vuelta,
por ejemplo, el valor de A o el valor de B, tendría que volver a escribir todos estos pasitos de vuelta. En cambio, si lo tengo acá todo, todo identificado, todo lo que tengo que hacer, solamente tengo que salir y hacer este proceso. ¿Sí? También lo puedo llamar desde acá, desde Python. ¿Sí? ¿Y cómo lo llamo desde Python? Puedo poner import, ¿sí? Puedo poner from, ¿sí? Desde el archivo, que vamos a llamar prueba, a ver si acá funciona, import todo. ¿Sí? A ver si lo tomo. ¿Ven? Y acá estoy diciendo que from, o sea, estoy diciendo desde el archivo prueba, importar todo lo que hay. ¿Sí? Y entonces lo ejecuta desde Python. No tengo que volver a salir y volver a entrar. ¿Sí? Eso está bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vimos la rutina if. ¿Sí? Vimos la rutina if. Pero hay otra rutina que vamos a usar también, que es una rutina de iteración, que es el for. ¿Sí? Aureliano, tengo una consulta. Sí. También otra ventaja es que dentro, cuando uno lo crea como un programa, digamos, después podés usar el programa que ya creaste dentro de otro programa, ¿no? Exacto. Exacto. Bien. ¿Sí? Y lo otro que quería consultar es el tema de, si no recuerdo mal, el Octave yo podía borrar todas las líneas que había escrito antes, perdón, con CLC Sí. o clear Acá, all y acá me lo borraba mismo. todas las variables. ¿Acá es lo mismo? Acá lo mismo. Acá es control, creo que control L. Creo que es Alt L. Control L. No. Bueno. Hay una así. O control C, ¿no? Control C para frenar. Bueno, hay una forma de limpiarlo, pero no me acuerdo cuál era. ¿Sí? Pero sí, hay una forma de limpiar toda esta consola. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, tenemos así. Con ¿sí? clear, ¿no es? ¿Cómo? Con clear no es el comando, una cosa, yo porque es una palabra, la palabra en inglés para limpiar. No, no, no. Ah, No. No. Es con control una letra, pero no me acuerdo cuál era. ¿Sí? Pero no es tan necesario. Bien. La otra rutina que se vamos a hacer es la rutina for. ¿Sí? La rutina for, ¿sí? Hace, por ejemplo, si yo quisiera, ¿sí? Si yo quisiera, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer así, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, que introduzcan un número A, introduzcan un número B y que me digan los números enteros que están entre A y B, ¿sí? Entonces tendría que hacer varios print, ¿sí? Por ejemplo, si yo les doy, si yo les doy el A es igual a 1 y el B es igual a 3, me va a imprimir, por ejemplo, el 2 y nada más. Bueno, eso es fácil. Pero si yo le pongo que A es igual a 1 y B es igual a 3 millones, ¿sí? Voy a tener que poner varios prints, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con una estructura de repetición que se llama for, ¿sí? Entonces, el for tiene la siguiente formato.
se escribe for, ¿sí? Acá se pone una variable que es la que va a moverse, por ejemplo, for i, ¿sí? Y le tengo que decir en dónde se va a mover, en qué conjunto. Entonces tengo que ponerle in, ¿sí? El conjunto donde me voy a mover, ¿sí? El conjunto, entonces, conjunto donde me voy a mover, ¿sí? Dos puntos de vuelta, y acá las instrucciones que voy a hacer, ¿sí? Instrucciones que voy a hacer, ¿sí? Dentro de ese for, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nosotros tenemos, hacemos una, por ejemplo, sumatorias de i igual a 1 hasta un n, ¿sí? ¿Y cómo le decimos cómo armamos ese conjunto? ¿Sí? Porque tenemos que hacer un conjunto, ¿sí? Hay una función en Python que se llama rank, ¿sí? Range en Python, por ejemplo, pongo range 4, ¿sí? Y lo que me hace es hacer números del 0 al 4. 0 cerrado y 4 abierto. O sea, el 4 no lo tomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver que nos imprima porque lo quiero ver lo que es. Entonces vamos a poner list. Y acá vamos a poner range 4 para que vean cómo es. Range 4. Entonces me devuelve el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? O yo le puedo poner, por ejemplo, dos valores. Range igual a menos 1, menos 4, 4. ¿Sí? Entonces de acá me va a hacer menos 4, hasta el menos 3. ¿Sí? Siempre el último es abierto, no lo voy a tomar. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quiero que imprima todos los números que están entre el A y el B, ¿sí? Por ejemplo, yo acá le voy a poner que se mueva, el I se mueva en el conjunto range, ¿sí? Y acá le vamos a poner A y B más 1, ¿sí? ¿Por qué pongo B más 1? Porque justamente el B, si yo le pongo B, el B no lo va a tomar. Entonces le pongo B más 1 para que el B lo tome. ¿Sí? Entonces, de acá, qué sé yo, le voy a poner que print, ¿sí? Print, print, le vamos a poner que imprima el I. ¿Sí? Y listo. Entonces hacemos control S. Y acá vamos a ponerle que vamos a ponerle esto, que lo tomó. Ah, ya lo tomó. Bien, entonces vamos a hacer exit. Exit. Entonces acá vamos a ponerle de vuelta Python prueba, ¿sí? Entonces, de acá voy a decirle, por ejemplo, menos 3 a 7. Y acá nos saltó un error en la línea 4.
¿Qué pasó en la línea 4? Línea 4, for... I. ¿Qué pasó? A ver. Entonces, vamos a hacer acá. Entonces ponemos A igual a menos 3 y B igual a 7. Y entonces vamos a hacer for I in range. Ah, ya sé lo que me faltó. Así. AB. Esto me falta. Creo que sí. Creo que tengo que ponerlo entre paréntesis. A ver si es así. A ver, print. I. Sí, me parece que sí, que le faltaban esos. No, a ver, no. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces así. Que ahí lo imprimió. ¿Sí? Se ve que que lo tomo, claro. Acá parece como que lo tomara en letras, ¿sí? Los números lo tomaran en letras, por eso por ahí no lo toman, ¿sí? Entonces, esto es prueba y error, ¿sí? Es agarrar y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que no, ¿sí? Ya, pero, a ver. Si yo le pongo así, a ver. Vamos a ponerle, vamos que corra, quiero ver qué forma tiene. Entonces vamos a ponerlo así. Y así. Entonces, 3. Entonces, vamos a ponerle a ver qué tipo es A. Type A. Claro, es string, ¿sí? Es una letra, son letras. ¿Sí? Entonces, para pasarlo a entero, le vamos a decir que sea entero. ¿Cómo decimos que sea entero? Le ponemos así. Int A. Y ahí lo estamos pasando entero. ¿Sí? Estamos diciendo que es entero. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner, acá le vamos a decir que lo guarde y vamos a decirle que A tenga que ser igual a entero de A. ¿Sí? Lo mismo le vamos a decir al B. Entonces, B igual a int de B. Bien, entonces control S y de acá entonces, a ver, vamos a exit. Y llamamos de vuelta. Y a ver si ahora funciona, menos 3, 7, y ahí lo imprimió. ¿Sí? Entonces, estas son las rutinas que más vamos a utilizar, el for y el if. ¿Sí? Fíjense, otra cosa, ¿sí? Vamos a ponerle
acá vamos a ponerle 4 y 3. ¿Sí? Que imprima los valores que están entre 4 y 3. Acá nos tiene que saltar error. ¿Por qué? Porque el 4 es más grande que 3. ¿Sí? O no nos tiene que saltar nada. Y fíjense que no nos saltó nada. ¿Por qué? Porque el conjunto rank, esto es un vacío. Si yo le pongo, vamos a Python, ¿sí? Y yo le pongo, por ejemplo, rank entre 4 y 3, me va a dar el conjunto vacío. ¿Sí? Vamos a ponerle... Pero perdón, ¿eso porque lo estamos tomando como un conjunto ordenado? ¿O Lo toma como un conjunto ordenado. Python lo toma como un conjunto ordenado. Entonces, pregunto, se da puede? cuenta de que es que el número, el primer número es más grande que el segundo número, entonces dice no puede ser, es vacío. ¿Sí? Y perdón, ¿se puede tomar un conjunto que no esté ordenado en Python? ¿Hay forma de decir, Sí. che, bueno, tengo este conjunto? Ah, ok. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, puedes armar un conjunto, qué sé yo, podemos armar conjunto nombres, ¿sí? Que sea igual a, qué sé yo, vamos a ponerle Inés, Pedro, Juan y María, por ejemplo. ¿Sí? Esto no es ordenado. ¿Sí? No es ordenado porque ¿cuál es primero? Es un conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner for i in nombres, ¿sí? Nombres, y de acá le voy a decir que imprima i. Entonces, va a meterse en el conjunto nombres y va a ir elemento por elemento, ¿sí? Y lo va a imprimir el primer elemento, el segundo elemento, y así. ¿Sí? ¿Está bien? No necesariamente en el for tiene que haber un conjunto de números, sino que puede haber cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos las variables, ¿sí? Las variables, las formas de control, que son con el if, ¿sí? Las formas de repetición, que son con el for, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros seguramente lo han visto en las guías, vamos a tener un montón de datos, vamos a querer hacer trabajos sobre esos datos, ¿sí? Entonces, vamos a querer armar el conjunto de esos datos, ¿sí? Entonces, una de las formas de armar el conjunto de esos datos es con las formas listas, ¿sí? Las listas, ¿sí? Van entre corchetes, ¿sí? Todo lo que vaya entre corchetes es una lista, ¿sí? Y en una lista podemos meter lo que queramos. Podemos meter números, podemos meter letras, podemos meter conjunto de números, conjunto de letras, lo que queramos, ¿sí? Se pueden mezclar diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, la lista L puede ser igual a puede ser igual
que tenga el conjunto, una lista, 1, 2, 3, después que tenga un número, 8, y así. O sea, esta letra tiene tres cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, L me va a dar eso. Por ejemplo, si yo pongo L0, ¿sí? L0, el primer número siempre arranca desde 0, ¿sí? No se arranca desde 1 en Python. L0 me va a dar A. L1 me va a dar lo que tengo en el segundo componente. L2, lo que tengo en el tercer componente, que es 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es una lista. ¿Nosotros podemos hacer operaciones sobre listas? Sí, podemos hacer operaciones sobre listas, pero no es lo que vamos a querer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo hacer L, vamos a ver L más 3, a ver qué hace. L más 3 me dice que tiene error, porque hay cosas que no son enteras, ¿sí? Que es, por ejemplo, la letra A. ¿Puedo hacer L más L? Sí, puedo hacer L más L. Lo que me va a hacer es repetir la misma lista 2 veces, ¿sí? ¿Puedo hacer L por L? Me parece que no. No. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos en listas, lo que vamos a hacer es, si hacemos operaciones, nos van a repetir, como concatenar, se llama concatenar eso. Nos va a unir diferentes listas, ¿sí? Lo que te permite la lista, ¿sí? Es una vez que lo escribís, una vez que la escribís la podés modificar. Yo, por ejemplo, en vez de poner en el primer valor, poner A, podría poner L, podría que me dé en L0, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, si ahora vuelvo a llamar L, se me modificó, me puso que en vez de A voy a tener 0. ¿Sí? Esto es lo que me permite el link. Después, hay otras cosas que no permiten la modificación. Una vez que lo escribimos, ya está, no se permite modificar, ¿sí? O sea, lo que está no se permite modificar, se puede agregar, pero no se puede modificar lo que está. Eso se llaman tuplas, ¿sí? Las tuplas es lo mismo que las listas, pero está encerrada entre paréntesis, ¿sí? Lo que está encerrado entre, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer esto, a ver, si yo hago esto, es una tupla. Y la tupla, una vez que la escribimos, no se puede modificar. Entonces, está negada a modificaciones de lo que ya está escrito. Podemos agregarle cosas, podemos agregarle más términos, pero los términos que ya están puestos en las tuplas no se pueden modificar, ¿sí? Quedan fijas, ¿sí? Bien. Pero, ¿cómo sé todo? Porque vieron que yo he hecho esto, que he puesto print, he puesto len, he puesto int. ¿Cómo sé yo qué cosas puedo hacer con una variable? Para ver las cosas que puedo hacer con una variable, yo tengo que poner ir y entre paréntesis esa variable. Ir L, por ejemplo, me va a decir todo lo que puedo hacer con esa variable. ¿Sí? Acá, por ejemplo, puedo limpiarla, puedo copiarla, puedo contar la cantidad que hay, puedo decir qué elemento hay en tal índice, ¿sí? Puedo insertar un valor, puedo agregar el último valor, puedo remover, puedo ponerlo al revés, puedo ordenarlos, ¿sí? Puedo ver el tamaño, ¿sí? Estas son todas las funciones que puedo hacer, que se pueden trabajar en esa variable, ¿sí?
¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces, muy bien. Pero, como vemos, nosotros vamos a tener cosas numéricas, ¿sí? Y vamos a querer trabajar con listas que sean números y sumarle, restarle, hacer la raíz cuadrada, hacer un montón de cosas, graficarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dentro de Python, ¿sí? Como es un lenguaje abierto, hay un montón de gente que está trabajando y haciendo cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero trabajar con cosas numéricas, o sea, quiero que la lista sean números solamente, podemos bajar una librería, ¿sí? Una librería que trabaja solamente con números. ¿Cómo se llama esa librería? Se llama NumPy, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llamamos la librería? Ponemos import, ¿sí? NumPy, ¿sí? NumPy as np. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo, del archivo de Python que se llama NumPy, que ya lo tiene incorporado, ¿sí? Tráeme todo lo que hay, ¿sí? Y llamarlo np, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga antes np es de la librería NumPy, ¿sí? Es de la librería NumPy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora puedo poner, puedo poner qué es lo que hay en NumPy. Voy a poner dir np, y acá tenemos todo lo que podemos hacer con NumPy, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer la tangente hiperbólica, la tangente, ¿sí? Podemos reorganizar el conjunto, podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, la raíz cuadrada es SQRT, donde está acá, por ejemplo, SQRT, podemos hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Podemos armar vectores de números, ¿sí? Que eso se llama array, ¿sí? ¿Dónde está? Array, acá, por acá, array. Entonces acá generamos un vector de números, y ahí sí vamos a poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, yo le pongo así, np array, ¿sí? Array, y acá vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a ponerle 1, 2, 3, ¿sí? Y le damos enter. Vamos a borrarlo en una variable A, ¿sí? Entonces, ahora A es esto. Y yo, por ejemplo, puedo hacer A más 3, sí, y fíjense que ahora sí puedo hacer cuentas, ¿sí? Entonces, que a cada valor le suma 3. ¿Puedo hacer la raíz cuadrada de A? Sí, puedo poner np sqrt, ¿sí? De A, ¿sí? Y acá me va a dar la raíz cuadrada de cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacer varias cosas con NumPy, ¿sí? NumPy es una librería que hace cosas que llaman las funciones típicas matemáticas, ¿sí? Después, ¿qué es lo que vamos a querer? Es dibujar, ¿sí? Entonces, hay una librería que es para dibujar. ¿Y cómo se llama esa librería? ¿Sí? Es Matplotlib, ¿sí? Se llama. Entonces vamos a poner import, ¿sí? Matplotlib as PLT. Entonces todo lo que se llama Matplotlib
de PLT se va a llamar PLT. ¿Sí? Entonces lo importamos y podemos trabajar. Si no sabemos cómo escribimos, lo podemos poner acá y nos va a decir, ¿sí? Por ejemplo, import, ¿sí? Por ejemplo, matplotlib, ¿ven? Acá ya me lo va a poner as PLT. Es como que ya está en cambio, ya tienen idea, ¿sí? ¿Se entiende? Pero esto lo vamos a ver cómo lo graficamos la clase que viene, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar. Esto es una introducción para que ustedes se metan con el lenguaje y empiecen a ver y a jugar un poco con el lenguaje. ¿Sí? La clase que viene ya vamos a, que vamos a estar personalmente, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a tocar los ejercicios y vamos a trabajar con todo esto, ¿sí? Pero bien, vamos a ver cómo se trabaja en Google Colab, que es, para mí, a mí me resulta mucho, es más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, acá lo mismo, ¿sí? Entonces, las rutinas, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner... Perdón, profe, sí, que interrumpa. sí, Consulta, en las compus que tenemos allá en los laboratorios, ¿podemos correr cualquiera de las dos cosas? Tanto sí, el visual como esto. sí, sí. Ok. Calculo que sí. Calculo que sí. Si no, bueno, está esto que Hago está... la pregunta porque si después me acostumbro a usar el Visual Studio y demás, y después me encuentro con que solo tengo que usar el Colab, si voy a rendir o lo que fuera, no toparme con algún problema o un desentendimiento No, con... no, son iguales, son iguales. Son Ok. exactamente iguales. ¿Sí? Es más, acá lo que te permite es, porque acá cada vez que para mí incluso es mucho más sencillo el Google Colab. Porque acá, cada vez que haces una modificación, por ejemplo, del archivo, tenés que salir de Python y volver a entrar. ¿Sí? Y modificarlo, guardarlo y volver a entrar. Y acá directamente lo modificás y lo volvés a Es correr. todo en tiempo real, por Claro, así decirlo. y acá, por ejemplo, acá lo modificás y lo volvés a correr, no precisás salir y volver a entrar. ¿Sí? Para mí es mucho mejor esto. ¿Sí? Pero está en la libertad de cada uno de hacer lo que se quiera. Acá no me lo Ok, está. ok, ok. ¿Sí? Entonces, haz NP, por ejemplo, e incluso puedes hacer varias cositas, varias celditas, aparte para no correr todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá pones esto, lo corres, y acá pones A igual a np punto, y acá, ¿ven? Nos van tirando ya array. Y acá vamos a ponerle, como teníamos 1, 2, 3, ¿sí? Y entonces, después de esto, yo quiero que haga A más 3, A, la raíz cuadrada, nps.rt de A, ¿sí? Y acá me va a imprimir, van a ver lo que me imprime. Me imprime lo último. ¿Por qué? Porque no imprime pantalla por pantalla, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me aparezca esto, le tengo que poner print. ¿Sí? Le tengo que poner print esto. Y si yo le pongo solamente print esto, me va a imprimir esto y esto no me lo va a imprimir. Ah, sí, me lo imprime. Bueno, sí, me lo imprime. Pero lo general se le pone, por ejemplo, a esto. Si yo quiero que me imprima esto, si yo no quiero que me imprima nada, listo, no le pongo nada y listo. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. ¿Sí? Después,
yo quiero correr otra cosa o quiero modificarlo acá, le pongo, en vez de modificar, salir el programa y poderlo modificar, lo pongo acá, por ejemplo, pongo 8 y lo vuelvo a correr, y listo, me tira lo que da ahí. ¿Sí? ¿Qué más? Bien. Hay otras cosas, hay otras formas también de usar el for y el if. ¿Sí? Hay otras formas de usar el for y el if. ¿Sí? Tanto acá como en el Visual. Por ejemplo, yo puedo poner acá que si yo quiero generar un conjunto, ¿sí? Un conjunto de valores de 0 a 7. Entonces puedo poner acá, puedo poner una lista, ¿sí? Entonces voy a poner A y que sea for A in range, ¿sí? De 8. ¿Sí? Entonces lo que me va a hacer esto es, por cada valor de este conjunto range 8, me va a guardar una lista ese valor. ¿Sí? Entonces fíjense lo que hace, me genera una lista de 0 a 7. ¿Sí? Y después, por ejemplo, si esta lista la quiero transformar en ampli array para hacer operaciones, lo pongo np array, ¿sí? Es bastante intuitivo. Si yo quiero que esto sea una lista, le pongo np array y le doy y ya me lo transformó. Esto es un archivo, esto es un archivo, esto es una variable, es un vector numérico. ¿Sí? Después puedo poner condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá solamente quiero que me imprima los pares. Entonces puedo poner for A en el if, le puedo poner if A la división, ¿sí? con el 2 es igual al 0. Entonces, solamente me va a guardar dentro de este for, me va a guardar los que cumplen esta condición. ¿Sí? Fíjense que es bastante intuitivo y es más amigable que, o sea, los que conocen del otro lenguaje de programación, de Tape o MATLAB, ¿sí? Es bastante intuitivo y es como charlar, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy diciendo que me imprima todos los valores de A que están dentro del conjunto si A es divisible por 2. ¿Sí? Entonces, podemos jugar con un montón de cosas y podemos usar combinaciones, podemos meter, mezclar el for con el if. Es solamente tratar de expresar lo que queremos. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí. Pero hoy más temprano habías dicho que el doble igual era para declarar la igualdad. ¿Y no estarías escribiendo que te dé todos los A en el rango de 8, que A dividido 2 de 0? O sea, no que sea resto 0. Claro, que sea resto 0, claro. Que sea Claro, el pero resto hoy habías igual a dicho, 0. claro, eso es lo que te dio, pero hoy te habías dicho que el doble igual era, bueno, el igual que usamos nosotros, digamos. Sí, es que es Tipo, así. pero ahí no estarías poniendo que A dividido 2 sea igual a 0. O sea, que A tiene que ser 0. Claro, esa es la condición. Para los que no satisfacen esto, no lo imprime. Si estoy diciendo Claro, esto pero verdadero, 2 falso. dividido... No me estás entendiendo. No. Porque yo sé lo que pusiste, yo sé Sí. lo que te dio, pero no entendés mi duda. 2 dividido 2 tiene resto 0, pero da 1. ¿Cómo? Que 2 dividido 2 da 1. El resto es ¿Verdad? 0. Está bien, pero ahí no pusiste los A en el rango, que al dividirlo por 2 te den 0.
por lo que No, explicabas hoy. el signo porcentaje es el resto de la división, el módulo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Es el módulo. Ah, claro, era la barra dividido, sí, está bien, ¿Sí? gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bien, ¿alguna duda de todo esto? Por ahora no. Bien. Mi idea es que si tienen tiempo ahora el fin de semana, se pongan a jugar un poco con todo esto, ¿sí? Que se pongan a jugar y que el lunes, cuando nos veamos personalmente, ¿sí? Empecemos a trabajar en los datos, ¿sí? Ustedes pueden consultar, siempre van a tener cosas para consultar sobre las cosas de Python, ¿sí? Hay un foro que acá incluso, cuando tenemos un error, ¿sí? Nos salta ese foro, que es el que todos usamos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a hacer, a ver, algún error que me salte, a ver, vamos a ponerle que sea igual a es igual a 0, ¿sí? Y entonces vamos a decirle que haga el SQRT de A. A ver si nos salta un error. Sí, va a saltar un error. Entonces, ven, esta es el Stack Overflow. Acá es un foro donde todos hacen preguntas, ¿sí? Y siempre hay un problema y acá está contestado, ¿sí? Acá está contestado. Siempre que tengan una consulta de algo, por ejemplo, puedo poner cómo leer un TXT con Python, y alguien bueno, acá capaz que no me... Bueno, no sé cómo salto a ver. Cómo, por ejemplo, cómo leer un Excel en Python, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y acá siempre hay una librería y tiene que haber de Snap. A ver, ¿dónde está? Bueno, esta otra librería de Snap también. Y siempre hay algo que nos ayuda a leer y a hacer cosas. ¿Sí? Nos dan las instrucciones. También, ¿sí? Está el conjunto de repositorios, o sea, el LAMPI, el Matplotlib, salen de algún lado, ¿sí? ¿Y de dónde lo podemos consultar? De acá. Es PyPy, ¿sí? PyPy es el conjunto de cosas que acá podemos consultar, por ejemplo, acá sí es en inglés lo que vamos a tener que consultar, por ejemplo, podemos poner integrate, ¿sí? Y nos dirá los paquetes que hay, por ejemplo, para una integración numérica, ¿sí? Y nos dice, una vez que entramos acá, nos dice cómo llamarla, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es, si no la tenemos ya instalada, es copiar esto, ¿sí? Copiar esto, y por ejemplo, acá ir a ponerlo, ¿sí? Acá generalmente para ejecutar dentro de la computadora de Google tenemos que poner con
el signo de admiración. Esto lo que significa es que las cosas van a ser ejecutadas en la computadora, no en el lenguaje de Python, ¿sí? Dentro de Google. Entonces acá lo que va a hacer es instalarla como se instalaría en la computadora común y corriente, ¿sí? Y ya está para usar, ¿sí? Está para usar. Seguramente después acá están, tiene que estar, ven, acá está las cosas, las instrucciones de uso y las funciones que hay, ¿sí? Lo mismo pasa acá, en esto, ¿sí? Podemos correr la misma sentencia, pero de la misma forma. Pero bueno, acá tenemos que salir de Python, exit, ¿sí? Y entonces acá no precisamos poner el signo de admiración, ponemos pit, ¿sí? Guature, y lo va a instalar en la computadora, ¿sí? Y ahí lo instaló, ¿sí? Entonces se maneja de igual forma, ¿sí? Yo, para mí, la ventaja de esto, ¿cómo se llama? De Google Colab, es que no precisamos una computadora demasiado fuerte, total usamos la A de Google y nos permite hacer las mismas cosas y modificarlas sin salir del algoritmo, volver a entrar, ¿sí? Pero eso a gusto del consumidor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí no me gusta hacer programas de todo, ¿sí? No me gusta hacer programas de todo, porque van a ver ustedes que al principio, por ejemplo, les pedimos, qué sé yo, calcule la raíz cuadrada, entonces van a hacer un algoritmo que calcule, un programa que calcule la raíz cuadrada de un número. Y después, por ejemplo, le vamos a pedir que calculen la distancia entre dos puntos. Entonces, van a hacer otro algoritmo o van a hacer otro programa que calcule la distancia entre dos puntos. Pero sin usar lo que vinieron usando anterior, ¿sí? Entonces, a mí me gusta usar mucho la consola de comandos, ¿sí? Entonces, me gusta usar mucho acá, trabajar acá, no tanto acá, ¿sí? Esto, una vez que ya tengo la idea, las escribo de todo lo que tengo que hacer y lo tengo guardado, pero yo trato de trabajar más en línea a línea, ¿sí? Pero bueno, eso es a gusto de cualquiera, ¿sí? Bien, la última cosa que le voy a hablar, ¿sí? Que estos 10 minutos que nos quedan, es la de, que me he faltado, la de definir funciones. Dentro de Python también podemos definir funciones, ¿sí? O sea, no necesariamente vamos a usar raíz cuadrada o elementos elevados al cuadrado o calcular la división de algo, la tangente. No, vamos a hacer más que eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos funciones? La forma de definir funciones, ¿sí? La forma de definir funciones es de la siguiente manera. Uno tiene que poner la palabra func, perdón, la palabra, eso es en otro lenguaje, la palabra def, ¿sí? Def, el nombre de la función, nombre, ¿sí? De la función, ¿sí? Y entre paréntesis, las variables, ¿sí? Variables que se van a utilizar. Variables que se pueden modificar y las variables que son constantes, ¿sí? Por ejemplo, yo
qué sé yo, quiero calcular, no sé, que una de las constantes dentro de la función haya una constante que sea A y que la constante A pueda ser variada, entonces puedo ponerle A igual a 3. Entonces estoy diciendo que si no se modifica, A va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces, después de acá, le ponemos 2 puntos. ¿Sí? Escribimos las instrucciones que vamos a hacer. ¿Sí? Dentro de las funciones. ¿Sí? Dentro de la función, las instrucciones que vamos a hacer. ¿Y cómo se termina una función? Se termina con la palabra return. Return y la variable que queremos que devuelva. Por ejemplo, yo quiero que devuelva una i. ¿Sí? Entonces, ahí me va a devolver una i. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí se termina. Por ejemplo, vamos a definir por ejemplo, la función recta. ¿Sí? Y acá vamos a ponerle que la variable sea x. Y le vamos a poner que la pendiente, si no la ponemos, sea 1. Y la ordenada al origen sea 0. ¿Sí? Entonces de acá, ¿sí? Le ponemos i igual a m por x más b, ¿sí? Y le ponemos que devuelva return, ¿sí? I. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos, ¿sí? Y entonces acá, por ejemplo, podemos hacer un nuevo código, podemos decir que nos dé recta de 1, supuestamente nos tiene que dar el valor 1. Y nos da el valor 1. Ahora, por ejemplo, si en vez de ponerle pendiente 1 y ordenar origen 0, le pongo que el m sea igual a 3. ¿Ven? Acá no está diciendo qué valores tiene que tener, pero qué valores tiene y qué podemos ponerle. Y que b sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, a ver qué nos da acá, nos da 5. ¿Sí? Entonces, es mucho más manejable. ¿Sí? Me parece a mí, con respecto a los otros lenguajes que yo he trabajado, que estoy trabajando con MATLAB y Octave, C++, que es muy parecido a Python, ¿sí? Y Fortran. Fortran es el más pesadito, pero bueno, yo creo que este es el más amigable, ¿sí? Entonces, los invito a que, bueno, si tienen tiempo el fin de semana, se pongan a jugar con esto, ¿sí? Se pongan a probar, si tienen tiempo. Y el lunes sí, bueno, vemos personalmente, ver cómo trabajamos en los ejercicios, ¿sí? No sé si hay preguntas. Sí, yo, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Para el lunes, ¿qué hay que llevar leído o visto para la clase? A ver, ¿qué vieron con Aníbal? ¿Qué vieron en la última clase o qué les dijo Aníbal? ¿Que leyeran? Empezamos a ver modelos globales y Sí. habíamos visto los de los estados de equilibrio, lo de Ah, estable e ya. inestable, y nos habíamos quedado en la guía que mandó él, digamos, en la lectura, donde estaba la lectura de campana, las cosas de campana que comparaba R con E de biomasa. No me acuerdo bien ahora, pero bueno, fue eso de estable e inestable. Bien, perfecto. O sea, ya vieron la parte estadística, descripción estadística, y bueno, No, o sea, de estadística
digamos, lo de la guía 0, ¿te referís? Sí, No, no hablamos nada. Lo que hizo fue agarró un par de los ejercicios y los charlamos un poco. No vimos en sí mucha teoría, me parece que fue más tipo ver ejercicios y ver qué onda aplicados. bien. Claro, Bueno, fue como un modo de recordarnos cómo se harían, pero nos dijo, bueno, tienen que recordar todo lo que es la varianza. Claro, fue como una Nada clase concreto. media práctica, Sí, ponele. bien. Entonces, pero no, bueno, no hicimos nada concreto. el lunes vamos a ver todo lo que tiene que ver con la guía 0, ¿sí? La parte de estadística. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. La parte Buenísimo. la parte de estadística, y vamos a tratar de cerrar un poco eso para no estar tan alejados si ya empezó con modelos globales. ¿Sí? Pero no se preocupen que, bueno, la clase que viene vamos a hacer entre todos, vamos a empezar a programar entre todos estos algoritmos. ¿Sí? Después cada uno se va a alargar por separado, pero las primeras clases, mi idea es que programemos en conjunto para que nos ayudemos a entender el lenguaje y a que sea más ameno. ¿Sí? Bien. Bien, Y entonces, otra cosa, sí, profe, sí, a mí no me llegan los mails con la información y los contenidos ni nada. Eso me lo tuvieron que pasar mis compañeras, el link de ayer y el de hoy. Yo ya le mandé un mensaje a Aníbal hoy a la mañana, pero todavía no me respondió. bien. En parte, a ver, yo ya te agrego, a ver si tengo la lista que él me mandó, pero no sé si la puede ver, pero yo ya te agrego. A ver, déjame ver. Un segundo. A ver. Partidos. Modelización. Ahí. Me parece que está en el mail. Un segundito. Lista de alumnos. A ver, entonces, vos sos Florencia Campos. Florencia Campos. Florencia Campos. Y tu mail es Es flor, guión medio, la letra C y sí, el número 10 @hotmail.com. 10@hotmail. Sí. Muy bien. Bien, ahí te agregué, así que supuestamente, si no, pues, no sé si él me tiene compartido este archivo, porque él me pasó un archivo con todos los que estaban, lo que él tenía, así que calculo que si yo lo modifico, él lo debe ver. Si no, de última, si la clase que viene no te sigue dando no te siguen llegando unos mails, avísame que le hablo personalmente. No,
acá. Fíjate esto que están los nuevos alumnos, ¿sí? Bueno, dale, gracias. No, por favor. Bueno. ¿Alguna duda? Entonces, para recapitular, para el Sí. lunes llevamos, digamos, leído lo necesario para la guía 0 y haber estado toqueteando un poco esto de Python. Yo le diría, ¿sí? Yo le diría, traigan la guía, o sea, tráiganse toqueteado un poco esto de Python, ¿sí? Que lo vamos a ver. Y tráiganse cómo resolverían cada uno de los ejercicios. O sea, los pasos que tendría que hacer, acá tendría que hacer esto. Y lo vemos cómo llevarlos al lenguaje de programación. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno. Entonces, si les parece, cortamos acá y nos vemos el lunes a las 4, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, a las 4. Buen fin de. Chao, nos vemos. Buen fin de. Buen fin de, nos vemos. Hasta luego. Chao, Hasta adiós. luego. Nos Chau, chau. vemos. Nos vemos.